El Instituto Electoral del Estado de México cumple 20 años de trabajo ininterrumpido, organizando las elecciones de los mexiquenses y siempre cercanos a la ciudadanía vigilando su voto. Por eso, hablaremos del IEM, de su historia, su gente y de sus logros, ya que vale la pena mostrar el esfuerzo de todos para que la democracia en la entidad se fortalezca. Veremos lo sucedido en la conferencia magistral impartida por el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del INE. La firma de adhesión del IEM a la campaña internacional He4She de la ONU. La conferencia de la maestra Cecilia Cadena Inostroza. Y la presentación del libro de la maestra Beatriz Rangel Juárez, consejera electoral de Jalisco. Hoy, en Detrás de tu Voto, hay buenas noticias, el 20 aniversario del IEM y los eventos realizados para conmemorarlo. El Instituto Electoral del Estado de México presenta. Detrás de tu voto hay buenas noticias. A través de 20 años de vida institucional y con la gran responsabilidad de haber realizado nuestra 14ª elección, en el Instituto Electoral del Estado de México sentamos bases sólidas en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales mexiquenses. Como organismo electoral autónomo, en el IEM celebramos elecciones libres y pacíficas en forma periódica y bajo una competencia partidista respetuosa y apegada a los principios jurídicos, generamos las condiciones que garantizan la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, siempre respetando los principios rectores del instituto: certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y máxima publicidad. Durante 2 décadas hemos organizado 10 elecciones ordinarias, de las cuales 3 fueron de gobernador y 7 de diputados locales y ayuntamientos, además de 4 elecciones extraordinarias. En el IEM estamos orgullosos de nuestros servidores electorales, pues en 20 años de existencia hemos conseguido convertirnos en un órgano electoral de vanguardia a nivel nacional e internacional en certificaciones de calidad, toda vez que 5 de nuestras áreas sustantivas desarrollan procedimientos administrativos que han sido certificados mediante sistemas de gestión de calidad internacional. La Unidad para la Operación y Administración de Personal Electoral en órganos desconcentrados, la Unidad de Informática y Estadística, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Contraloría General y el Centro de Formación y Documentación Electoral. Asimismo, como parte de las actividades permanentes que desarrollamos para formar profesionales y especialistas en la materia, impartimos en nuestro Centro de Formación y Documentación Electoral las maestrías en Derecho Electoral, en Administración Electoral y la especialidad en Derecho Procesal Electoral del propio instituto. Finalmente, resaltar la labor de los servidores electorales del instituto, por su profesionalismo y entrega en las actividades de difusión de la cultura política y democrática, con conferencias, cursos, coloquios, presentaciones de libros, jornadas cívicas infantiles, visitas guiadas, la carrera deportiva por la democracia, el certamen de investigación y ensayo político, la muestra de teatro infantil y juvenil, el concurso de fotografía Una mirada a la democracia, la conmemoración del Día Naranja, el concurso de pintura Pinceladas por la democracia, el ciclo de conferencias Reflexiones democráticas desde el Estado de México, el programa televisivo Entre Todos y el de radio por internet Detrás de tu voto hay buenas noticias. Por todo ello, en el Instituto Electoral del Estado de México trabajamos permanentemente para garantizar a los ciudadanos mexiquenses, partidos políticos y candidatos el ejercicio libre y pleno de sus derechos político-electorales, pero sobre todo, día a día dedicamos nuestro mayor esfuerzo en la construcción de ciudadanía. 20 años cuidando tu voto. Tú haces la mejor elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Yo quiero decirles que para mí el instituto es una institución muy noble, porque tanto a mí como a la gran mayoría de mis compañeros les ha permitido conocer, aprender y crecer, tanto personal como profesionalmente. Yo tengo una anécdota que quisiera
quisiera compartir con ustedes. Bueno, durante 17 años he llevado muchos procedimientos adquisitivos, pero realizar la licitación pública para lo que fue la construcción del edificio sede, pues fue muy impactante, pues derivado de la complejidad que esto representaba, además de que siempre tuvo que estar con nosotros de la mano el Colegio de Arquitectos del Estado de México, poder ver todas las maquetas de los arquitectos con su creatividad y finalmente poder dar un fallo en el que se publicaba el nombre del arquitecto ganador y tener a la vista lo que fue la maqueta de este instituto y después 9 meses tener la realidad de un instituto que ahora es nuestra casa, pues para mí fue un privilegio. Con motivo del 20 aniversario del Instituto Electoral del Estado de México, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, impartió la conferencia magistral denominada Institutos Electorales Locales, Promotores de la Democracia Local, en el auditorio del IEM, donde destacó que la democracia se ha dado en todo el país, incluyendo en las entidades locales, las cuales han logrado su autonomía en los órganos electorales, así como independencia y credibilidad. Que estos atributos, autonomía, independencia, credibilidad, se construyen día a día desde la localidad. No se les da por automático, nada más porque fueron nombrados por nosotros y no por la Cámara del Congreso local. Pero bien, ya que estamos en este híbrido de sistema electoral nacional, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Pues batallas todavía muy pertinentes y muy interesantes en los estados. Lo que yo sí puedo decir es que a nivel nacional, cuando empezamos a relacionarnos con los órganos locales electorales, que esa es parte de mi tarea actual como presidente de la Comisión de Vinculación, ¿sí? Pues nos encontramos con autoridades electorales establecidas. Porque la crítica de que había que intervenir para construir una autoridad fuerte es completamente falsa. Había autoridades electorales fuertes en los estados. Y es esa plataforma mínima la que permitió que en el 15 pudieran salir las elecciones en 16 estados de la República junto con la federal, aplicando nuevas reglas sin mayores problemas en términos generales. Porque había y existe una estructura sólida. Por eso, y regreso a lo que Saúl comentaba ahorita en este artículo que escribí con Horacio Vives, ¿qué es lo que sí está funcionando? Hay funciones directas que tenemos nosotros como autoridad nacional, hay otras que quedan en el ámbito local pero que nosotros regulamos, hay otras que podemos delegar, otras que podemos asumir y otras que atraemos. Al dar un mensaje de bienvenida, el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, reflexionó sobre lo que ha implicado cumplir 20 años en la materia electoral, en los cuales se ha cumplido con la obligación de organizar 10 elecciones ordinarias y 4 extraordinarias. Asimismo, debido a que han cambiado en ese lapso las condiciones para ejercer el voto y renovar las autoridades de representación popular. El instituto ha tenido que hacerle frente a estos cambios. Y eso también es parte del trabajo que los organismos electorales locales han hecho. Han sido 2 décadas de trabajo en las que hemos organizado, cumpliendo con nuestra obligación legal, 10 elecciones ordinarias y 4 extraordinarias, 3 de ellas en proceso para elegir al gobernador del Estado de México y 7 para renovar a los ayuntamientos y al Congreso local. En 20 años, en México, creo que sí podemos hablar de otro país. Lo referí hace unas semanas en una entrevista que me hicieron. Me preguntaba la persona que me estaba haciendo el favor de entrevistarme dónde podría yo centrar la diferencia en los trabajos o en la cuestión electoral
de estos últimos 20 años, y le hacía yo el comentario en ese momento, me llegó la reflexión, le hacía el comentario de yo voté por primera vez en 1988. Y las condiciones en las que voté en 1988, mis hijas que votaron apenas por primera vez el año pasado, en 2015, no me las creen. Se las tengo que jurar para que me crean cómo se votaba en este país hace 20 años. Creo que el trabajo que hemos hecho los institutos electorales en los últimos 20 años en el país le han dado una nueva conformación y una nueva cara a este asunto toral, mediante el cual los mexicanos nos hemos dado la capacidad y hemos resuelto, de alguna manera, podrá no ser la mejor, pero es la nuestra, hemos resuelto el asunto de renovar nuestras autoridades por elecciones libres, periódicas y pacíficas. En 20 años hay muchas personas que en este instituto, y ustedes seguramente los que tienen más tiempo trabajando aquí las recordarán, han puesto la vida en ello y eventualmente, déjenme decirlo también así, dejado la vida en este instituto. El trabajo del Instituto Electoral del Estado de México es tan absorbente, tan digámoslo así, tan intenso, que durante estos últimos 20 años ustedes seguramente tienen presente a varias compañeras y compañeros que algunos ya se retiraron, otros penosamente han fallecido, pero dejaron la vida en la construcción del instituto, y creo que ese es un legado que todos nosotros debemos, todas nosotras y nosotros debemos honrar y mantener. Quiero compartir con ustedes algunas de las vivencias que he tenido en el Instituto Electoral del Estado de México. Una de ellas es que hace poco tiempo se hablaba de la ciudadanización de los órganos electorales. Ahora es una realidad. Es uno de los logros que hemos tenido en el Estado de México a través del Instituto Electoral del Estado de México. Otra de ellas, muy destacable, es la profesionalización de los órganos electorales a través de los diplomados y maestrías electorales que se imparten en este instituto. Quiero decirles que orgullosamente pertenezco al Instituto Electoral del Estado de México. En el marco de los eventos conmemorativos por el 20 aniversario del Instituto Electoral del Estado de México, el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, firmó un documento de adhesión a la campaña internacional He4She, con la presencia de la representante en México de ONU Mujeres, Ana Güemes. Con esta firma, el consejero presidente garantizó el compromiso de impulsar acciones para lograr la igualdad de género y paridad, como elemento esencial del sistema democrático. Por su parte, la representante en México de ONU Mujeres, Ana Güemes, comentó: queremos involucrar a las instituciones como protagonistas del cambio. Estas deberán identificar acciones concretas destinadas a lograr el objetivo de la igualdad y no esperar otro siglo, ni otra década. Buscamos acciones y compromisos que puedan ver resultados en un año. Por un planeta 50-50 en 2030. Demos el paso para la igualdad de género. Este es un momento de valorar dónde estamos y sobre todo reactivar el compromiso hacia el futuro, ¿no? Entonces me da mucho gusto conocer las acciones en términos de lenguaje incluyente, en términos de la conmemoración del Día Naranja, que siempre es uno de los institutos más activos en poner visible el problema y sobre todo empezar a pensar en las soluciones. Déjenme decirles que además este 20 aniversario del Instituto coincide con un momento sumamente importante en el mundo y en la ONU. Los países, todos los países de las Naciones Unidas firmaron el año pasado la Agenda de Desarrollo Sostenible, que llamamos la Agenda 2030 porque es para los próximos 15 años y por primera vez se articula el desarrollo ambiental, el desarrollo social y el desarrollo económico. Y ONU Mujeres está bajo el lema de por un planeta 50-50 en el 2030. Demos el paso por la igualdad de género. Estamos convocando a una gran alianza. Para mí el
Instituto Electoral del Estado de México significa una institución que lucha día a día por contribuir al desarrollo de la vida democrática. Lo que más me gusta es el apoyo que se brinda a los servidores públicos electorales de continuar con nuestra preparación académica, logrando así contar con personal especializado en la materia. Lo que puedo aportar por encima de mis competencias y experiencias son mis ganas y deseos de hacer mi trabajo todos los días, ya que en mi experiencia eso es lo que hace crecer a las instituciones. Uno de los logros que considero más importantes es que el 5 de mayo del año 2011, el organismo de certificación TÜV SÜD América de México, SADCB, certificó que se estableció un sistema de calidad basado en procesos, por lo que en apego a la norma ISO 9001-2008 se nos certificó en el sistema de gestión de calidad. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia, ¿oíste hablar de él? Se encarga de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, se siente muy orgulloso de la participación en la entidad, esperando que cada día seamos más ciudadanos que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México inició el segundo ciclo de conferencias magistrales denominadas Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México, en la que la doctora Cecilia Cadena Inostroza, del Colegio Mexiquense AC, mostró la evolución que registra la administración pública a partir del impacto que ha tenido el sistema electoral y que puede ayudar a disminuir el nivel de corrupción. Al abordar el tema, democracia, instituciones y administración pública, Cadena Inostroza puso el acento en el servicio civil de carrera, ya que a partir del establecimiento de reglas se busca que sea un instrumento que mantenga la estabilidad al interior de la administración pública, aun cuando se registren cambios de partido en el gobierno, lo que puede dar señales de fortalecimiento que han alcanzado el régimen democrático. La administración tradicional, establecía el servicio profesional, ingreso y promoción en la administración pública, y uno de los elementos más importantes era la antigüedad. Entonces, en servicios profesionales de carrera muy viejos, pero tradicionales como el francés, eso se ha convertido en un problema, porque es imposible remover a funcionarios que no cumplen bien con su trabajo. Entonces, con esa visión, hay muchos trabajos que analizan ese aspecto del servicio profesional porque se vuelve en una camisa de fuerza. Se pensaron mecanismos para hacerlo un poco más flexible, sí garantizar la estabilidad y permanencia de los funcionarios, pero también tener mecanismos para que el funcionario, como decimos coloquialmente, no se duerma en sus laureles, como ya estoy profesionalizado, ya no me pueden correr. A eso se refiere lo del modelo híbrido. Quienes lo diseñaron, porque se creó una red, trataron de quitar, las partes que más se han criticado del sistema tradicional, como esta, e incorporar algunas más modernas. El Instituto Electoral del Estado de México tiene una gran riqueza en su infraestructura humana. Después de la reforma electoral, el Instituto ha impulsado con gran creatividad novedosos esquemas de desarrollo, de difusión en el ámbito político, democrático, en particular de la educación cívica, porque tiene muy claro que la educación cívica es el camino por medio del cual la democracia se perfecciona día con día. El IEM llevó a cabo la presentación del libro de las cuotas a la paridad. ¿Qué ganamos?, de la autoría de Griselda Beatriz Rangel Juárez, en el Instituto Electoral del Estado de México. Y fue presidida por el consejero presidente Pedro Zamudio Godínez, el consejero electoral Miguel Ángel García Hernández
quienes hicieron los comentarios al libro de la consejera electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, en la que la consejera electoral Palmira Tapia Palacios fungió como moderadora. En su oportunidad, la maestra Rangel Juárez señaló que su obra es una propuesta que tiene la intención de establecer una comunicación con la ciudadanía, a efecto que se reflexione sobre el tema de paridad de género y los factores que inciden en su desarrollo. Por lo que aborda cómo las mujeres tienen que liberar muchas batallas para romper pisos pegajosos, techos de cristal, techos de cemento y los techos financieros, considerando que la paridad es una cuestión de equilibrios. Inician este movimiento por la paridad y como en América Latina en 2007 se inicia ya el tema de abrir estos espacios para alcanzar la paridad. Entonces, pues yo estoy muy honrada de haber sido invitada insisto, a hacer este ejercicio, de compartirlo con ustedes y quisiera nada más decirles que en el Instituto Electoral del Estado de Jalisco pues estamos muy interesados en profundizar una circunstancia que a la luz ya de los resultados vimos que todavía hay asignaturas pendientes. Como decía la consejera Palmira, los resultados de la elección en la materia de los congresos pues fue un avance significativo, pero todavía en el ámbito de los ayuntamientos tenemos asignaturas que atender. Y eso es precisamente concretar la reforma en las entidades para que la paridad horizontal sea una realidad. En Jalisco estamos trabajando ya con el Congreso una propuesta de iniciativa para hacer la reforma, porque ahí hay una barrera constitucional inclusive que expresamente dice que las mujeres que la paridad no opera para las candidaturas a las presidencias municipales. Y eso nosotros nos impidió en su momento haber hecho un acuerdo que obligara a los partidos a que este principio se observara. Aparte de que todavía para entonces no había unas sentencias, una jurisprudencia que así lo estableciera. Pero afortunadamente estamos trabajando en ese sentido, estamos trabajando también ya en la adhesión al He4She. Acabamos de crear el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres. ¿Qué hemos hecho en nuestra área a lo largo de estos años en los que yo he participado? Hemos tenido muchos logros. Uno de ellos, que es muy importante y que detonó también la actividad en el instituto en ese sentido, fue que el área a la que pertenezco fue una de las primeras certificadas en el sistema de gestión de calidad ISO 9001, en ese tiempo 2008, y nos permitió que estableciéramos unos procedimientos que estaban a la vanguardia de muchos institutos a nivel nacional, de los cuales también orgullosamente comentamos, nos solicitaron asesoría. Generamos un procedimiento para la selección de vocales que era, por decirlo de alguna manera, infalible y respaldado en cada una de sus etapas, y lo sigue siendo, de tal suerte que hay un escrupuloso manejo de la información desde el reclutamiento de un vocal o de un aspirante a vocal hasta que éste es designado por el Consejo General, pasando por todos los filtros que se tienen que pasar y acreditando las competencias necesarias. El consejero presidente Pedro Zamudio Godínez, acompañado por el secretario ejecutivo Francisco Javier López Corral, las consejeras electorales Natalia Pérez Hernández y Palmira Tapia Palacios, así como de los consejeros electorales Miguel Ángel García Hernández y Gabriel Corona Armenta, develó la placa alusiva al 20º aniversario del instituto en el edificio central del IEM. Posteriormente, realizaron el tradicional corte de pastel. Para finalizar, en una ceremonia íntima y emotiva, el Instituto Electoral del Estado de México realizó la entrega de reconocimientos a servidores electorales de 10 y 15 años de servicio, donde la doctora María Guadalupe González Jordán y el licenciado Miguel Ángel García Hernández dirigieron unas palabras al personal del IEM.
porque el reconocer el trabajo, el profesionalismo de las personas que permanecen en un espacio, pues es relevante, es trascendente. Y quienes lo hemos vivido, lo sabemos, sobre todo en esta área del derecho electoral. Yo recuerdo, siempre lo he comentado, era muy jovencita cuando entré a esta área, no tenía ni la mayoría de edad, cuando ingresé en estos trabajos y cuando muchas cosas todavía se hacían manualmente y uno tenía que dejar ahí pues su vida, sus sueños, porque no dormía uno, tenía que sacar el trabajo, se la pasaba uno ahí en la oficina. Ahora, ya con tantos procedimientos que han cambiado, con tantos sistemas que se han incluido, con tanta tecnología, es muy distinto a quienes participamos en aquella época en los procesos electorales, vemos que son más dinámicos, son más ágiles. Pero aquellos que iniciaron en esos primeros procesos electorales, pues es un gran reconocimiento. 2 décadas de construcción de la democracia en el Estado de México se dicen fácil. Sin embargo, para que el día de hoy estemos conmemorando el 20º aniversario de nuestro Instituto Electoral del Estado de México, tuvimos que transitar por la historia que a lo largo de tantos años hemos escrito quienes hemos tenido el privilegio, y lo subrayo, el privilegio de haber dedicado varios años de nuestra vida al estudio y el ejercicio de la materia electoral, siempre con el firme objetivo de que el IEM sea referente a nivel nacional en cuanto a la organización de las elecciones transparentes y confiables a la que se refiere. Siempre lo he dicho y lo seguiré sosteniendo, gran parte del éxito que tenemos en este instituto es por su gente. Personas que no solamente conocen los principios rectores de la función electoral, sino que además los han incorporado a su estilo de vida. Quiero compartirles que llevo 17 años trabajando en el Instituto Electoral del Estado de México. Soy secretaria del Centro de Formación y Documentación Electoral, así como la encargada de brindar atención en el Centro de Orientación Electoral. Mi responsabilidad ante el instituto es porque soy una pequeña parte de la voz y los oídos de este gigante. Como anécdota, quiero comentarles acerca de una niña en el 2007, Kenny, quien llamó al Centro de Orientación Electoral solicitando información sobre las actividades que realiza el instituto durante un proceso electoral. Esto me llenó de una sensación de alegría porque sabía todo acerca del tema y pues esto hizo que me exigiera más en cuestiones electorales. No hay nada que cambiaría del instituto. El IEM refrenda su compromiso institucional para velar que la ciudadanía ejerza a plenitud sus derechos políticos electorales y propiciar el desarrollo democrático en la entidad. Con todas estas actividades, el instituto enaltece la grandeza de su gente, la creatividad e integridad de quien día a día traza el camino para lograr un Estado de México democrático, plural, pacífico, paritario y comprometido con el crecimiento político y electoral de los mexiquenses. 20 años cuidando tu voto. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México presentó. Detrás de tu voto hay buenas noticias.